Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal, un espacio dedicado a descubrir joyas ocultas del entretenimiento. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances prohibidos. Si lo adivinaron, hoy hablaremos de dramas turcos históricos. Estos dramas, conocidos por su impresionante producción, vestuarios deslumbrantes y narrativas cautivadoras, han conquistado corazones alrededor del mundo. Y si aún no los has descubierto, prepárate, porque te aseguro que te engancharán desde el primer episodio. Así que agarra tus palomitas, ponte cómodo y acompáñame mientras exploramos algunos de los dramas turcos históricos más imperdibles que puedes disfrutar doblados o subtitulados al español. Pero antes de comenzar, si eres nuevo por aquí y te gustan las recomendaciones de series y películas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre tendremos algo interesante para ver juntos. Ahora sí, comencemos. Nuestro primer drama, y quizás el más famoso, es El Sultán, o como se le conoce en su título original, Muhteşem Yzyl. Esta superproducción nos transporta al reinado de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y carismáticos del Imperio Otomano. La serie explora su vida personal y política, centrándose especialmente en su relación con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. Prepárense para presenciar complots palaciegos, traiciones, batallas sangrientas y una historia de amor que desafió las convenciones de la época. El Sultán es una verdadera joya para los amantes de la historia y el drama. La serie cuenta con una producción impecable, actuaciones estelares y una banda sonora que te transportará directamente al siglo XVI. Además, la complejidad de los personajes y las intrigas políticas te mantendrán al borde de tu asiento en cada episodio. Si buscas un drama histórico épico y emocionante, El Sultán es una opción obligada. *** Profundizando en El Sultán más allá del esplendor otomano ***. El Sultán no es simplemente un escaparate de vestuarios lujosos y decorados opulentos, es una inmersión profunda en la psique de una era y en las complejidades de las relaciones humanas. La serie, que abarca varios años del reinado de Suleimán, se toma su tiempo para desarrollar cada personaje, mostrando sus fortalezas, debilidades, motivaciones y, sobre todo, sus vulnerabilidades. Suleimán, interpretado magistralmente, no es presentado como un dios intocable, sino como un hombre atormentado por las responsabilidades del poder, el peso de las decisiones que debe tomar y el temor constante a ser traicionado. Vemos su lucha interna entre el deber hacia su imperio y sus deseos personales, especialmente su amor apasionado por Hürrem. Hürrem, por su parte, es un personaje aún más fascinante. Originalmente una esclava, logra ascender a la posición más poderosa en el harén y eventualmente convertirse en la esposa legal del sultán. Su inteligencia, astucia y ambición son admirables, pero también es despiadada y capaz de cualquier cosa para proteger a su familia y asegurar su posición. La serie explora a fondo su camino, mostrando tanto su encanto y carisma como su lado oscuro y manipulador. Pero El Sultán no se limita a la historia de amor central. Los complots palaciegos, las rivalidades entre los miembros del harén, las intrigas políticas y las guerras territoriales forman un telón de fondo constante de tensión y peligro. Cada personaje, desde la sultana madre hasta los visires y generales, tiene su propia agenda y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos. La serie también se destaca por su precisión histórica, aunque, como en toda obra de ficción histórica, se toman algunas libertades para crear una narrativa más dramática y atractiva. Los creadores se basaron en documentos históricos, cartas y diarios de la época para reconstruir el ambiente, las costumbres y los eventos clave del reinado de Suleimán. Sin embargo, El Sultán ha sido objeto de cierta controversia, especialmente en Turquía, donde algunos criticaron la representación de la vida en el harén como demasiado glamorosa y sensual. Otros se quejaron de las inexactitudes históricas y de la imagen negativa que se proyecta de algunos personajes. A pesar de estas críticas, la serie ha sido un éxito rotundo en todo el mundo, atrayendo a millones de espectadores y generando un gran interés por la historia del Imperio Otomano. Pasamos ahora a Dirilis, Ertuğrul, o Resurrection, Ertugrul en inglés. Esta serie nos lleva aún más atrás en el tiempo, al siglo XIII, y nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmán y fundador del Imperio Otomano. Dirilis, Ertuğrul, es una serie de acción y aventura que sigue las luchas de Ertuğrul y su tribu contra los templarios, los bizantinos y otras tribus turcas rivales.
Esta serie destaca por sus impresionantes escenas de batalla, su ritmo trepidante y su enfoque en los valores de la lealtad, el honor y la justicia. Si te gustan las series con mucha acción, personajes heroicos y una trama llena de giros inesperados, Dirilis, Ertuğrul, es para ti. Además, la serie explora las raíces del Imperio Otomano y ofrece una visión fascinante de la cultura y las costumbres de los turcos selyúcidas. Dirilis, Ertuğrul, forjando un imperio con espada y honor. Dirilis, Ertuğrul, es un soplo de aire fresco dentro del género de dramas históricos turcos. Mientras que el sultán se centra en la intriga palaciega y las complejidades de la corte otomana, Dirilis, Ertuğrul, nos lleva a las vastas estepas de Anatolia, donde la supervivencia dependía de la fuerza, el coraje y la lealtad a la tribu. Ertuğrul, el protagonista, es un arquetipo del héroe turco, valiente, justo, sabio y profundamente religioso. Lidera a su tribu y a través de peligros incontables, enfrentándose a enemigos poderosos y superando obstáculos aparentemente insuperables. Pero lo que hace que Ertuğrul sea un personaje tan atractivo no es solo su fuerza física y habilidad en el combate, sino también su integridad moral y su compromiso con los valores de su tribu. La serie se centra en las luchas de los Kai por encontrar un nuevo hogar en Anatolia, un territorio disputado por los bizantinos, los templarios y otras tribus turcas. Cada episodio está lleno de acción, con batallas épicas, duelos a espada y emboscadas estratégicas. Pero la serie también explora las complejidades de la política tribal, las alianzas cambiantes y las traiciones inesperadas. Dirilis, Ertuğrul, también ofrece una visión fascinante de la cultura y las costumbres de los turcos selyúcidas, mostrando sus tradiciones, sus creencias religiosas y su forma de vida nómada. La serie destaca la importancia de la familia, la lealtad a la tribu y la hospitalidad hacia los forasteros. Al igual que el sultán Dirilis, Ertuğrul ha sido objeto de controversia. Algunos críticos han argumentado que la serie presenta una visión idealizada de la historia turca, omitiendo los aspectos más oscuros y controvertidos del pasado. Otros han criticado la representación estereotipada de los enemigos de los turcos, especialmente los bizantinos y los templarios. A pesar de estas críticas, Dirilis, Ertuğrul, ha sido un éxito masivo en Turquía y en todo el mundo musulmán, convirtiéndose en un fenómeno cultural. La serie ha sido elogiada por su alta calidad de producción, sus impresionantes escenas de batalla y su enfoque en los valores morales y espirituales. También ha sido vista como una forma de promover el orgullo nacional turco y de fortalecer la identidad cultural. Ahora, para aquellos que buscan una historia de amor en medio del caos de la guerra, les recomiendo Kurt-Seyit Besura. Este drama romántico nos traslada a la Rusia zarista, justo antes y durante la Revolución Rusa. La serie sigue la historia de Kurt-Seyit, un apuesto teniente turco de Crimea, y Sura, una joven aristócrata rusa. Su amor se ve amenazado por la guerra, la revolución y las diferencias culturales. Kurt-Seyit Besura es una serie visualmente impresionante con paisajes nevados, vestuarios elegantes y una banda sonora melancólica. La química entre los protagonistas es innegable y la historia de amor te tocará el corazón. Aunque la serie no se centra tanto en eventos históricos a gran escala como las anteriores, sí ofrece una perspectiva interesante sobre los efectos de la Revolución Rusa en la vida de las personas. Kurt-Seyit Besura, un romance desgarrador en tiempos revueltos. Kurt-Seyit Besura se distingue de los dramas históricos más épicos por su enfoque íntimo y personal. En lugar de centrarse en las batallas y las intrigas políticas, la serie explora las emociones y los desafíos de una pareja enamorada en medio de la agitación de la Revolución Rusa. Kurt-Seyit, un teniente del ejército zarista proveniente de una familia turca de Crimea, y Sura, una joven aristócrata rusa, se enamoran perdidamente en la opulenta San Petersburgo. Su amor es apasionado y profundo, pero también está condenado desde el principio. La guerra, la revolución y las diferencias culturales los separan una y otra vez, poniéndolos a prueba de formas inimaginables. La serie captura magistralmente la atmósfera de la Rusia zarista en sus últimos días, mostrando el lujo y la decadencia de la aristocracia, así como la creciente tensión social y política que culminaría en la revolución. Las escenas ambientadas en San Petersburgo son visualmente impresionantes, con palacios majestuosos, bailes elegantes y paisajes nevados que evocan la belleza y la melancolía de la época. Pero Kurt-Seyit Besura también nos muestra el lado oscuro de la revolución, la violencia, la escasez y el caos que se apoderan de Rusia. La serie sigue a Seyit y Sura mientras huyen de la guerra y la persecución,
buscando refugio en diferentes ciudades y países, siempre perseguidos por el fantasma de su amor perdido. La serie se centra en la química innegable entre los protagonistas, cuyas actuaciones son convincentes y emotivas. Su amor es un faro de esperanza en medio de la oscuridad, pero también es una fuente constante de dolor y sufrimiento. La serie explora temas como el amor, la pérdida, la identidad, la inmigración y la búsqueda de un hogar en un mundo en constante cambio. Cambiando un poco de tercio, hablemos de Payitat, Abdulhamid. Esta serie se centra en el reinado del sultán Abdulhamid II, uno de los gobernantes otomanos más controvertidos. La serie explora los desafíos políticos y personales a los que se enfrentó Abdulhamid durante su reinado, incluyendo las conspiraciones internas, las amenazas externas y la creciente presión de las potencias occidentales. Payitat, Abdulhamid es un drama histórico que te hará reflexionar sobre el poder, la diplomacia y el liderazgo. La serie ofrece una visión compleja y matizada de Abdulhamid II, mostrándolo tanto como un gobernante astuto y visionario como un hombre vulnerable y atormentado. Si te interesan los dramas históricos con un enfoque en la política y la intriga, Payitat, Abdulhamid es una excelente opción. *** Payitat, Abdulhamid, el último sultán en un imperio en declive ***. Payitat, Abdulhamid se sumerge en un periodo crucial de la historia otomana, el reinado del sultán Abdulhamid II, también conocido como Abdulhamid el Rojo por sus críticos occidentales. La serie retrata a un gobernante atrapado entre la necesidad de modernizar su imperio y la presión de las potencias europeas que buscaban desmembrarlo. La serie no ofrece una visión simplista de Abdulhamid. Lo presenta como un hombre de gran inteligencia y astucia política, pero también como un autócrata despiadado que recurrió a la represión para mantener el poder. La serie explora las conspiraciones internas que amenazaban su reinado, los movimientos nacionalistas que surgían en los territorios otomanos y la creciente influencia de las potencias occidentales en los asuntos del imperio. Payitat, Abdulhamid es un drama político intenso que te mantendrá al borde de tu asiento. La serie explora temas como el poder, la diplomacia, la traición, la lealtad y la lucha por la supervivencia en un mundo en constante cambio. También ofrece una visión fascinante de la vida en el palacio otomano, con sus intrigas, sus secretos y sus personajes complejos. Regresando a las historias de amor épicas, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu, aunque no es estrictamente histórica, sí refleja las costumbres y la sociedad de la Estambul de principios del siglo XX. Esta serie, que significa amor prohibido, es una adaptación de una novela clásica turca y sigue la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se enamora de Belul, el joven y atractivo sobrino de su esposo, lo que desencadena una serie de eventos trágicos. Aşk Memnu es un drama intenso y emocional que explora temas como el amor, la pasión, la traición y las convenciones sociales. La serie cuenta con un elenco estelar, una dirección impecable y una trama que te mantendrá enganchado de principio a fin. Si te gustan los dramas románticos con un toque de tragedia, Aşk Memnu es una serie que no te puedes perder. Aunque no está ambientada en un periodo histórico tan lejano como las otras series que hemos mencionado, sí ofrece una visión fascinante de la sociedad turca de principios del siglo XX y de las complejidades de las relaciones humanas. ***Aşk Memnu, la tragedia del deseo prohibido ***. Aşk Memnu es un drama psicológico intenso que explora las profundidades del deseo humano, la traición y las consecuencias de romper las convenciones sociales. La serie se centra en la vida de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo adinerado mucho mayor que ella, para escapar de su madre controladora y asegurar su futuro. Sin embargo, Biter encuentra que la vida en la mansión de Adnan es sofocante y vacía. Se siente atraída por Belul, el joven y atractivo sobrino de su esposo, y pronto se embarca en un romance prohibido que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es un drama intenso y emocional que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. La serie explora temas como el amor, la pasión, la traición, la ambición, la envidia y la culpa. Los personajes son complejos y están bien desarrollados, y sus motivaciones son comprensibles, incluso si sus acciones son moralmente cuestionables. Y finalmente, aunque hay muchos más dramas históricos turcos que valen la pena, quiero mencionar Batam Sensin, o Wounded Love en inglés. Esta serie está ambientada durante la Guerra de Independencia turca y cuenta la historia de Cevdet,
un oficial del ejército otomano que debe tomar una difícil decisión que lo pone en conflicto con su familia y su país. La serie explora los horrores de la guerra, el patriotismo, el amor y el sacrificio. Batam Sensin es un drama conmovedor y poderoso que te hará reflexionar sobre el costo de la guerra y la importancia de la lealtad. La serie cuenta con actuaciones impresionantes, una dirección impecable y una historia que te tocará el corazón. Si te gustan los dramas históricos con un enfoque en la guerra y las relaciones humanas, Batam Sensin es una serie que te recomiendo encarecidamente. *** Batam Sensin lealtad dividida en tiempos de guerra ***. Batam Sensin nos transporta al caos y la devastación de la guerra de independencia turca, ofreciendo una visión desgarradora del conflicto a través de los ojos de una familia dividida por la lealtad. Cevdet, un oficial del ejército otomano, es enviado a luchar contra los griegos en Esmirna. Sin embargo, es capturado y obligado a trabajar como espía para los griegos. Esta decisión lo pone en conflicto directo con su familia, que lo cree muerto y lucha por la independencia de Turquía. La serie explora los horrores de la guerra, la brutalidad de la ocupación griega y el sufrimiento del pueblo turco. También se centra en las complejidades de las relaciones humanas en tiempos de conflicto, mostrando cómo la guerra puede destruir familias, amigos y comunidades. Batam Sensin es un drama conmovedor y poderoso que te hará reflexionar sobre el costo de la guerra, el significado del patriotismo y la importancia de la lealtad a la familia y a los ideales. Y bien, amigos, estas han sido solo algunas recomendaciones de dramas turcos históricos que te atraparán en español. Espero que hayan encontrado alguna serie que les interese y que se animen a explorar este fascinante mundo del entretenimiento turco. En resumen, hoy hemos viajado a través del tiempo con el sultán, explorando la vida de Suleimán el Magnífico, hemos luchado por la libertad con Ertuğrul en Dirilis, Ertuğrul, hemos amado en medio de la guerra con Kurt Seyit Besura, hemos reflexionado sobre el poder con Payitat, Abdülhamid, nos hemos sumergido en un amor prohibido en la Estambul moderna con Aşk Memnu, y hemos presenciado el sacrificio en tiempos de guerra con Batam Sensin. Espero que esta variedad de opciones les haya dado una buena idea de la riqueza y diversidad de los dramas turcos históricos. Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya sido útil para encontrar su próxima obsesión televisiva. Ahora me encantaría saber cuáles son sus dramas turcos históricos favoritos. ¿Hay alguna serie que me haya faltado mencionar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también descubran estos maravillosos dramas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada semana tenemos nuevas recomendaciones y contenido interesante para ustedes. Hasta la próxima.